allá ahorita, para que podamos entender todas las cosas. Dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos, perdón. Luego hablará a ellos en su furor, ahí dice en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 2, verso 5 de Salmos, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Verdad que la palabra de Dios nos corrige? La palabra de Dios nos tritura, ¿verdad? Porque es como espada de doble filo. Porque nosotros no es lo que queremos oír humanamente hablando cuando estamos fuera de los caminos de Dios. Y aun cuando ya estamos en los caminos de Dios, aún mucha gente prefiere vivir en rebeldía. Quiere vivir en los caminos de Dios, pero en su propia opinión. Que a Dios así nos ama. Que Dios no es malo para quitarnos la salvación. Que Dios no se alegra con que nosotros suframos, que nosotros somos para bendición nada más, para recibir bendición, que somos las hijas, las princesas del rey, ¿verdad? Así dicen las mujercitas. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y aquí está la advertencia para todos los reyes. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Ahora pues, oh presidentes. Ahora pues, oh jueces, magistrados. Sed prudentes y admitir amonestación de Dios, jueces de la tierra. Eso es lo que les dice el Señor. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hay que servir a Dios antes que al pueblo. Por ahí hay una persona que dice que él está lo que diga el pueblo. Los gobernadores tienen que estar lo que diga Dios, aleluya. No lo que digan los hombres, porque los hombres se equivocan. Los hombres nos pueden guiar a hacer cosas malas. Entonces no es lo que diga el pueblo. El que manda es el Señor. Aleluya. Las gentes se equivocan, pero lo que pasa es que se quieren congraciar al pueblo para que los tenga siempre así, como dicen los de Centroamérica, chineando, ¿verdad? Para que los traigan ahí cargando, que ellos son los meros jefes, ¿verdad? Por eso hablan bonito del pueblo. Entonces Dios les dice, sed prudentes y admitir amonestación, jueces de la tierra, y les pide que sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Y qué es servir a Jehová? Obedecer las leyes, no cambiar las leyes ni poner nuevas leyes que no permite el Señor en su palabra. Mas sin embargo Dios está airado contra las naciones porque han cambiado la ley, ¿verdad? Aleluya. Y entonces dice, y alegraos con temblor. Dios no quiere que vivas todo el tiempo preocupado. Si estás en Él tienes que estar alegrado, con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo. Dios Padre te pide o nos pide que honremos al Hijo. La pregunta es, ¿nosotros estamos honrando al Hijo? Porque el que honra al Hijo, honra al Padre. Y el que honra al Padre, honra al Hijo. No puedes decir tú, no, pues yo soy de Jesús nada más. Porque Jesús lo tiene todo, es todo en Él. Tampoco puedo decir yo soy testigo del Padre nomás. No puedo decir, porque si yo digo eso, entonces no tengo al Hijo ni tengo al Padre tampoco. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra. O tienes el Hijo y el Padre para que tengas el Espíritu Santo, o no tienes nada, ¿verdad? Entonces dice, servid a Jehová con temor y temblor y alegraos en temblor, honrad al Hijo para que no se enoje el Padre y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, constantemente el mundo en general ha estado inflamando la ira de Dios. ¿Me escuchó?
Desde la venida del Señor Jesucristo para acá se ha inflamado la ira de Dios, porque si antes se irritaba el Señor, ahora porque no respetan al ungido de Jehová, que es Jesucristo, no hay otro ungido, no hay más ungidos, solo Jesucristo. Que no me vengan con cuentos los que ahora se dicen ungidos de Jehová. El único ungido de Jehová es Jesucristo. Nosotros somos ovejas de su prado. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo. No somos ungidos de Dios. Somos llenos de su Santo Espíritu, del conocimiento de Dios, pero no somos ungidos como para que exaltemos nuestro propio ego, ¿verdad? Sino que seamos siempre obedientes, siempre ovejas de su prado. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que es ungido tiene poder. El que es ungido tiene ¿qué? ¿Qué le dio? Dice que le dio la herencia en las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. A ver, esos locos profetas que dicen que son ungidos de Dios, ¿acaso Dios les dijo que los confines de la tierra son de ellos? ¿Acaso les dijo que era posesión suya y que los va a quebrantar con vara de hierro? ¿Acaso Dios te puso como juez para el día del juicio final? ¿Verdad que no? Al único que es juez es Jesucristo. Ahorita es Salvador. No quiere recibirlo como juez. Por eso el tema es: tú no querrás ver la ira de Dios. No creo que tú quieras ver eso. Yo no quiero verla. Y yo por eso les invito a que luchemos por vivir una vida consagrada para Dios, para huir de la ira venidera. Porque ira viene sobre la tierra. Dios está airado contra las naciones. ¿Y cómo puedes saber eso, hermano? ¿Cómo puedes saber eso? Pues su palabra lo dice. Su palabra lo dice. Vamos al libro de Isaías, capítulo 34. Isaías 34. Aleluya, bendito el Señor. En su versículo 1 al 5, solamente 5 versículos, para que nos despierten, para que veamos que papá sí se enoja, que Dios sí se enoja, que no somos niños buenos, no tenemos privilegios. Usted no es princesita de Dios, no es princesa del reino. Usted tiene que ser obediente, es lo que tiene que hacer, y no andar queriendo apantallar cosas que no, ni tampoco andar ahí proclamando y haciendo cosas que no, haciendo declaraciones que no, ¿verdad? A Dios hay que pedirle si hay que rogarle a Dios, es con sencillez de corazón. Dios no nos ha venido a establecer, no nos ha puesto a establecer ningún reino. Él estableció su reino ya. Dios no nos vino a poner su nombre en alto. Su nombre Él lo puso en alto, porque Jesucristo le dijo: Señor, glorifica tu nombre, en una oración. Y le dijo: ya luego lo he glorificado y lo haré una vez más. Oiga, qué tremendo. Y a veces piensan que nosotros somos los que vamos a establecer el reino, si el reino ya está establecido. Que vamos a decretar, pues si nomás porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, aún no sabemos lo que hemos de ser. Si lo vamos a alcanzar, qué bueno, gloria a Dios, pero no lo eres todavía. Tú no eres un rey todavía, tú no eres una princesita todavía. Somos ovejas de su prado. Y si nosotros nos portamos como ovejas, entonces vamos a alcanzar, porque en tanto que el heredero es niño, no puede heredar nada. Así es que olvídese de eso. Mientras vive una vida en la carne, jamás va a heredar nada. Bendito el Señor. ¿Saben una cosa de lo que he aprendido? Que Dios no nos vino, desde los profetas, no nos mandó o no vinimos a darle gusto a la gente. Qué bueno que la gente estuviera contenta con nosotros, ¿eh? Pero desafortunadamente en la palabra dice claramente que si nosotros queremos agradar a los hombres, vamos a desagradar a Dios.
Por eso la palabra que Dios me ponga o nos ponga tenemos que hablar. No importa que usted se enoje o que no le parezca. Con que le parezca a Dios, con eso me basta a mí. Y si le molesta, pues cuidado porque algo está mal delante de Dios en tu vida. Entonces es tiempo de reflexionar y volverse a Dios o buscar a Dios. Isaías 34 del 1 al 5 dice, oiga qué tremenda palabra, acercaos naciones, juntaos para oír. Y vosotros pueblos, escuchad. ¿Le estaba hablando nomás a su pueblo Israel? Note nuevamente, acercaos naciones, no dijo nación. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. La palabra es para todos. Para todos, así es que escuchar. Porque Jehová está airado contra todas las naciones. Aleluya, para el que dice que el Señor no se enoja. Airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor, o sea, hediondez. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerán todos sus ejércitos, o sea, todas sus estrellas caerán. Como se cae la hoja de la parra y como se cae la hoja de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Por eso es bueno quitar toda la anatema, ¿verdad? ¿Hay algo que le estorba a usted? Es anatema. ¿Hay alguna imagen que le estorba a usted? Es anatema. ¿Hay algún pecado que le estorba a usted? Trae anatema. El pueblo de Israel se llevaba un manto de Babilonia. Era un manto. Era anatema por cuanto estaba en el templo de su Dios, de los babilonios. ¿Verdad? Traes algo que no es de Dios, sino que es del mundo, que está en algún lugar en el cual adoran sus ídolos, es anatema. ¿Tienes algún crucifijo? Es anatema. Dice claramente, ¿cómo dice? Aleluya, dice el 5. En juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Todos los que traen a mí anatema. Y esto indica, y esto nos lleva a la misma idolatría también. Todo eso es anatema. Cuando Jacob iba del pueblo de Labán, su suegro, dice que las mujeres llevaban unos ídolos en medio de ellos, escondidos. Y Jehová les dijo, hey, saquen el anatema que traen con ustedes, porque si no Jehová no va con ustedes. Y dice que tenían que sacar esos ídolos, que llevaban dos mujeres, en medio de sus ropas. Oiga, qué tremendo, tenían que esconderlo en medio de sus ropas, para que no lo vieran. Porque sabían que Dios no podía llevar en medio de su pueblo ningún anatema. ¿Eran ídolos? Son anatema. ¿Son dioses ajenos? Es anatema. ¿Y a quién va a destruir al Señor? A los anatemas. Por eso Dios quiere rescatarte donde tú estás. Tú dices que alabas a Dios y que eres de Cristo, pues no estás honrando al Hijo. Porque el que honra al Hijo honra al Padre y recibe al Padre. Tú estás honrando otros ídolos. Tienes anatema. Tú tienes a San Judita, a San Martín de Porres, tienes a tantas cosas, ¿verdad? Que se necesitaría una lista o un libro para poder escribir cada de esos anatemas. Que para ustedes es algo normal a los que los usan. Es algo que es más que normal. Es algo sagrado para ellos.
Y el único sagrado, el único santo, es Dios Todopoderoso. Y el Cristo de la gloria, al cual envió a nosotros para sacarnos precisamente del anatema, para quitarnos de la idolatría, porque eso es abominación a Dios, abominación a Jehová. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesucristo, ¿verdad? Él es el maestro por excelencia, a Él seguir. Cuando Jesús se apareció en las bodas de Caná, en el vino, ¿verdad? Cuando Él hizo el milagro. Y no vamos a hablar del tema del vino porque es algo que les gusta mucho, ¿verdad? Sabemos que el vino, y vamos a traer esa enseñanza para otro momento, sabemos que el vino es malo. El vino que está adulterado, el vino que tiene alcohol, no el vino que realmente se hacía con la uva, exacto. Ese es algún tema un poquito extendido, pero solamente lo que quería afirmarles es que Dios, o el Señor Jesucristo, no hizo un milagro en el alcohol. No los dijo que les dio harto alcohol para embriagarse. El punto que quiero tocar aquí es que Dios se iba a glorificar. Cuando dice que María lo miró cuando estaba ahí, lo miró como de una forma: hey, hijo, tú tienes el poder para hacer esto. Hey, Señor, tú tienes el poder para hacer esto. Porque María sabía quién era Jesús. Sabía que Él era el Hijo de Dios. Sabía que le tendría que rendir culto a Él. Le guste al diablo o no le guste, María tenía que postrarse delante de Jesús encarnado. Aleluya. ¿Por qué? Y yo sabía que ella no tenía ningún problema. Y ella lo miró diciéndole, y el Señor, como sabe el pensamiento, le dijo: ¿qué traes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, ¿por qué me quieres descubrir en medio de la gente? ¿Verdad? Mas sin embargo lo hizo. Le dijo: tráigame unos tinacos, algo así, ¿verdad? Bueno, no tinacos, ¿verdad? Porque eso no es unos odres. Bendito Dios. Y llenarlos de agua. Unas vasijas, como le quieran nombrar, pero eran unas cosas para llenarlos de agua. No recuerdo la palabra exacta cómo es. Si es odres o no, o barriles, no sé. Aleluya. Entonces, y dice que María les dijo: haced lo que Él les manda. Hacer lo que Él, en pocas palabras, hay que seguirle a Él, hay que obedecerle a Él. No fue María. Al contrario, Jesús le dijo: ¿qué te traes conmigo, mujer? Le habló como Dios, porque Él es Dios. Inclusive María le dijo: hagan lo que Él les dice, obedézcanle a Él. No les dijo: hey, yo soy su madre, a mí se me merece respeto. Tampoco aquí nos dice claramente que Él envió a su ungido, y dice claramente en el libro de Salmos, capítulo 2, dijo claramente: y les pondré un rey. No dijo: les voy a poner una reina, ¿verdad? No les dijo: les voy a poner la reina del cielo, como dicen por ahí, ¿verdad? Les dice: les voy a poner el ungido, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay otro, no hay nadie más. Él es el único que merece toda gloria y toda honra. Es el único que merece que todos se dobleguen delante de Él, porque sabe, ahorita no lo podrás hacer, porque ahorita estás doblado ante las imágenes, pero va a venir un día, el día de la ira de Dios, cuando entonces toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesús es el Señor. Pero será demasiado tarde para muchos. Porque va a llegar ese día cuando la gente dice que los hombres, los más valientes, van a llorar como la mujer que está de parto, del dolor en su corazón, de la tragedia que está sucediendo, porque muchos van a ver que van a perecer sus hijos, sus padres, sus hermanos, y tantas cosas que se van a ver, y ellos no pueden evitar nada, porque la ira de Dios y del Cordero está sobre ellos. Tanto que en el libro de Apocalipsis dice que a las piedras y a los montes, dice: caed sobre nosotros y taparnos de la ira del Cordero.
Bendito Dios, ¿por qué? Porque el día de Jehová grande y terrible va a venir sobre todos los moradores de la tierra. Aleluya, pero Dios te está mandando una palabra en este día, que Dios te quiere salvar de la ira del Cordero, te quiere salvar de la ira de Dios que viene, en el cual van a ser los cielos enrollados como pergaminos y todas las potencias serán deshechas con fuego, porque dice su palabra en primera de Pedro que este mundo está destinado, está guardado para ser exterminado con fuego. Bendito Dios. Y el diablo está enojado. El diablo está enojado porque él quiere seguir engañando al mundo. ¿Por qué? Porque él sabe que él, el diablito, ya ha sido juzgado. Cuando vino el Señor Jesucristo, el diablo tenía todo el poder aquí, tenía controlado. Pero cuando vino Jesucristo, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Id y hacer discípulos. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Déjeme decirle que antes que el Señor nos diera eso, no había forma de poder reprender al diablo a sus chichincles. Hasta que vino el Señor Jesucristo y toda potestad se le había sido dada. Y así como el Padre me la da, dice, yo se las doy a ustedes y ustedes hollarán serpientes y escorpiones y condenarán toda lengua que contra ustedes conspirare. ¿Verdad? Dice Isaías. Aleluya, bendito el Señor. Entonces hay tiempo. Dios no está hablando con amor todavía. Porque aquel día nos va a hablar, pero con la ira. Aquel día nos va a hablar con los terremotos que va a haber, porque dice que va a haber un grande terremoto cual nunca lo habrá habido y ni lo habrá jamás. Ahorita los terremotos que se están viendo, están escuchando en diferentes lugares, en diferentes naciones, no es nada, es principio de dolor. Porque viene un temblor, un terremoto, cual nunca se ha visto ni se verá jamás. ¿Qué quiere decir esto? Que el terremoto que sucedió con la ira de Dios, cuando estaba irado, cuando murió el Señor Jesucristo en la cruz, dice que se abrió la tierra. Se abrió la tierra y los muertos que estaban, dice que habían resucitado. Salieron de sus tumbas y dice que andaban por las calles. No se admire de eso. Y esa es una muestra clara de la resurrección, que en ese temblor, en ese terremoto, se abrirán las tumbas y dice que aquellos que murieron antes de nosotros van a ser levantados, los que murieron en Cristo obviamente, y enseguida juntamente nosotros seremos transformados. Cuando dice transformados en el aire, quiere decir que este cuerpo corrupto va a ser cambiado en el aire, se nos va a quitar todo lo corrupto para recibir la incorrupción. Aleluya, bendito el Señor. Déjeme decirle una cosa. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la palabra del Señor que descendió a lo más profundo de la tierra. Esto me indica que es al infierno. Pedro dice, así lo dice claramente. Y dice que cuando Él resucitó, la primera persona que los fue a ver o lo visitó fueron dos mujeres, ¿verdad? Y dice que una de ellas, posiblemente era María, no lo explica la Biblia, pero dice que lo quiso tocar. Y le dijo, hey, no me toques, porque no he ascendido al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuerpo todavía no era glorificado. Porque todo creyente debe confesar que Jesucristo tenía parte humana y parte celestial. Porque en Él no se encontró pecado alguno, mas sin embargo Él sentía y vivía y comía igual que nosotros. Pero cuando fue resucitado, se le dio un cuerpo incorruptible. Y déjeme decir una cosa, dice que estaban reunidos en su lugar allá los discípulos, ¿verdad? En su aposento, dice la palabra. Y dice que ahí estaban como discutiendo entre ellos, unos sí creían, otros no creían que había resucitado. Y dice que se les apareció el Señor Jesucristo estando cerrada la puerta. ¿Qué quiere decir esto?
que el Señor también tiene el poder, porque cuando tiene ese cuerpo glorificado, puede transportarse de un lado a otro. Una muestra también, cuando el eunuco recibió la visita de Felipe, después de bautizarlo, dice que Felipe fue transformado y fue encontrado en otro lugar, en ese mismo momento. Aleluya. Va a haber un arrebatamiento, lo va a haber. ¿Y el arrebatamiento para qué es, hermano? El arrebatamiento es para salvar a aquellos que se están guardando para Dios, para que no reciban la ira venidera. Si no, no tendría ningún sentido que nosotros estuviéramos aguardándonos de todo aquello que es llamativo, de todo aquello que es terrenalmente atractivo, si nos iba a tocar la misma suerte que los demás. No habría ningún sentido, ¿verdad? Si lo vemos humanamente, no habría sentido de estarse guardando. Diríamos como aquellos que dijeron, en vano es servirte. Había un pueblo que dijo, en vano es servirte, porque aquellos siendo malos y tienen sus hijos bien bonitos, tienen bastantes hijos, sus crías de sus ganados son bastantes y numerosas, ¿verdad? Y llegó el momento que le dijo, no tiene sentido que yo me guarde y que me esté ahí guardando para ti, ¿verdad? Y con temor. Pero déjeme decirle que sí tiene sentido y sí Dios paga bien. Nuestro trabajo no es en vano. Es un trabajo y es un privilegio servir y guardarse para Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Él está airado contra las naciones. ¿Y por qué esta palabra? Porque todas las naciones, todos los términos de la tierra, está lleno de religiones por las cuales ellos piensan que todo está bien. Que solamente hay que ir a la iglesia los domingos y, pues no sé, no vivir en adulterio, que como quiera lo viven, ¿verdad? Entonces, piensan que ya, ¿verdad? Pues le digo que no. Mientras no reciban al Señor Jesucristo, que lo puso como jefe, que lo puso como rey, como soberano de todas las naciones, va a ser imposible recibir la salvación. Aleluya, bendito el Señor. Para que todos oren, en San Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, por demás que digan que tienen al Hijo, si no honran al Padre, y si no honran al Hijo tampoco. Andan honrando otras imágenes que no son dioses. Andan honrando a la creación de Dios, a la creación, antes que al Creador. Oiga, qué mente más reprobada, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, por eso me atrevo a decirlo, porque Dios para eso nos ha enviado, para hacerle ver luz a las naciones. Aleluya. En el Salmo 34:8 dice claramente, y también podemos decirle, gustad y ver cuán bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. ¿Y qué pasa con el que no confía en él? ¿Qué pasa con el que no cree en él? Que cree en sus imágenes, en sus ídolos, pensando que él es Dios. ¿Acaso Dios, dónde vieron que Dios aprueba que adoren imágenes? ¿Dónde Dios aprueba, dónde vieron que Dios aprueba que hagan santos si se les pida a ellos? Quitándole la gloria al verdadero Dios. ¿Dónde han visto eso? ¿Porque otros lo dicen? No es válido, no es de Dios. Bendito el Señor. Entonces, en Lucas 10:16 dice, el que vosotros oye, a mí me oye. Al que vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el que no recibe el Evangelio, el que no recibe a los creyentes que llevan el Evangelio, no pueden decir que tienen al Hijo ni al Padre tampoco. Podrán tener a María, podrán tener a San Martín de Porres, a San Martín Caballero, a Judas Tadeo, a cualquier otro, pero a Jesús y al Señor Todopoderoso no tienen.
Pueden tener al niño de Atocha que les hacen grandes milagros, dicen. Pueden tener a la Virgen de San Lucas, o de Zapopan, de donde sea. Porque hay tantas vírgenes y tantos santos. Los tienen a ellos. Ellos no los van a salvar de la ira venidera. Porque ellos mismos van a ser quemados con la gran Babilonia. Van a ser quemados porque ellos precisamente ellos, para ellos está destinada, para esas imágenes, y los que han llevado a toda esta gente engañada, para ellos viene la doble copa de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si las naciones van a recibir la ira de Dios, para ellos está reservada una doble cáliz de la ira de Dios. Dios aborrece la idolatría, la aborrece. Abomina la idolatría. Por eso les dice la palabra, salir de ellos, pueblo mío. Aquel que entiende la palabra, aquel que es entendido va a entender y va a salir de eso. Eso lo dice en el libro de Daniel capítulo 12. Los entendidos entenderán. Por eso se les habla la palabra. Aleluya. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, por cuanto no recibieron a Dios, viendo las maravillas, y ya trajimos este tema, ¿verdad? Vamos a Romanos rápidamente, ya nos vamos a ir en unos minutos. Romanos 1. Y ya parece que ya Dios nos dio una palabra en pero nos viene en lo mismo. ¿Cuál es la consecuencia de que hay tanta idolatría? ¿Cuál es la consecuencia de que hay tanta mente reprobada? Cuando dice mente reprobada quiere decir que hacen cosas contra naturaleza, contra Dios. No los puso para eso. Mas sin embargo, como ellos decidieron apartarse de Dios y no darle la gloria a Dios, fíjense una cosa muy clara. Dios, con D grande, el Dios todopoderoso, es celoso y se inflama su ira de repente. Dice que Dios mismo los entregó una mente reprobada. En otro tema y en otra ocasión yo he escuchado que dicen que el Dios de este mundo, sí existe esa palabra, pero el Dios de este mundo no fue el que los entregó una mente reprobada. El Dios de este mundo, que viene siendo el príncipe de este siglo, dice que les hace estorbo para que no resplandezca el Evangelio, para que no resplandezca la verdad, que es la luz de Jesucristo. Y ahorita la vamos a ver. Pero yo me gozaba en esta palabra porque es Dios mismo el que está enfurecido y Él mismo los entregó. No que Dios los haya hecho para eso, pero por cuanto decidieron darle la gloria a las cosas que Dios hizo antes que al Creador, bueno, pues piérdanse pues. Quieren hacerlo así, piérdanse. Mas en su misericordia Él mandó a su Hijo, y quizás ellos sean entendidos y busquen al Hijo para que sean reconciliados con el Padre. Pero por esta situación, porque ellos decidieron, y lo vamos a leer para que pueda ser más entendible. Sé que ya lo leímos, y sé que, bueno, muchos no han leído, ¿verdad? Pero nosotros, me parece, Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, al 32. Aleluya, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Para empezar, los reyes de la tierra, los presidentes, detienen la injusticia con impiedad. Muchos quieren que la gente no tenga acceso a la palabra de Dios. Muchos quieren cambiar las leyes para que lo que Dios dijo produzcanse, ellos lo quieren impedir, ¿verdad? Levantando, por ejemplo, clínicas de aborto. Eso es contra la ley de Dios. Hicieron sus propias leyes, cambiaron la ley de Dios para poner sus propias leyes, por lo cual Dios está airado contra todas las naciones, contra todos los reyes de la tierra. Por eso les explicaba que prácticamente un presidente es como un rey de la nación. Hay todavía los reinados como de España, ¿verdad?
pero ya los demás ya no son reyes, pero se les puede estimar como reyes porque tienen la autoridad sobre toda la nación, que es lo mismo, ¿verdad? Pero ignorando la verdad de Dios, pasan por alto más bien el poder de Dios y quieren hacer sus propias leyes y dejan la ley de Dios. Y le dan la gloria a los hombres antes que a Dios. No dudo que hay algunos presidentes que le den la gloria a Cristo, que le den la gloria a Dios, pero la mayoría se han desviado. Y le dan la gloria a los hombres porque dice, tú nos pusiste, el pueblo es el que manda. Bendito Dios, el que manda es Dios. Dios es el que tiene la última palabra, y si estás ahí en ese puesto es porque Dios así lo quiso, no el pueblo. Aleluya, bendito Dios. El pueblo es como langosta delante de Dios. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Y cómo lo manifestó Dios? Pues yo puedo ver la grandeza de Dios porque puedo ver cómo la luna y las estrellas, el sol se sostienen en el aire. Puedo ver cómo alumbran y Dios los hizo. Entonces sabemos que hay un Dios todopoderoso. Sabemos que los aviones fueron inventados y ahora se sostienen en el aire teniendo tanto peso. Y tantas cosas así que se manifiestan, que podemos sentir o saber que hay un Dios todopoderoso. Amén. Y entonces, sabiendo eso, prefirieron hacerse ídolos, prefirieron darle la gloria a las criaturas antes que al Creador. Y hay católicos, por ejemplo, y lo digo con toda seguridad, y hay católicos que dicen, pero es que eso era para los ídolos que tenían como animales y todo eso, ¿verdad? No, déjeme decirle que es al hombre también. Claro que Dios habla a todos aquellos, porque todavía existe quien tiene dioses de animales, ¿verdad? Pero Dios hablando claramente para la católica, es con toda certeza para la católica, porque es la única que tiene dioses paganos, respecto como hombres. ¿De dónde saca eso, hermano? Vamos a ver si Dios lo puede sacar. El 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Cierto? Desde la creación del mundo, Dios se manifiesta y nos da a conocer. ¿Quién puede negar que hay un Dios todopoderoso? Ni siquiera los científicos pueden negar eso, aunque se hagan los locos y a veces lo niegan, pero no pueden negar que hay una fuerza sobrenatural que sostiene las columnas del mundo. Así dice en el libro de Job, Dios sostiene las columnas del mundo. No es el eje de la tierra, no son las placas tectónicas las que se mueven. Cuando Dios habla, tiembla la tierra, aleluya. Y quieren echarle la culpa a las placas tectónicas que se mueven es Dios hablándonos, porque Dios habla por muchos medios, pero la gente no quiere voltear a ver arriba y se deja engatusar nomás por las gentes, ¿verdad?, de la ciencia, ¿verdad?, de la tecnología, que ponen hasta sus aparatitos ahí para detectar los movimientos telúricos. Pues déjeme decirle que cuando venga ese terremoto ni siquiera lo van a detectar. Bendito Dios. Ese terremoto, mis hermanos, va a dividir en 3 partes a Jerusalén, a la ciudad santa. Porque el juicio tiene que empezar primeramente por la casa, dice el Señor. Ahí les va para todos los hermanos. A ver si la captan. El juicio empieza por la casa de Dios, o sea, por los hijos de Dios. Entonces, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, papá. No tienen excusa, no tenemos excusa. Todas las cosas que vemos, que existen, sabemos que hay una fuerza sobrenatural que existe, se llama Dios. Se llama Dios Todopoderoso. Aleluya. Continuamos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, entonces cuando nosotros sabemos que hay una fuerza natural que se llama Dios, le hemos conocido, ¿verdad? Ya hemos entendido que hay un Dios poderoso. Entonces, ¿por qué no alabarle a Él? ¿Por qué no darle la gloria a Él? Dios esperaba que hiciéramos eso, porque así debe ser, es justo. Dice, no le glorificaron como a Dios. No lo tomaron en cuenta. Pues es que así está desde millones y millones de años la evolución y que no sé qué tanto y que venimos del mono. Pues quién sabe quién vendrá del mono, nosotros no. Nosotros no venimos de ese chango.
nosotros venimos y somos hechos a semejanza de Dios, no del mono, porque los monos siguen siendo monos. Y la gente que viene de eso, de ese pensamiento, siguen siendo ignorantes, hablándolo espiritualmente con la Escritura. Yo sé que no les gusta. Yo sé que no les gusta. ¿Por qué? Porque nada de la verdad le gusta a nadie. Nada de la verdad le gusta a nadie. Y menos que se lo digan en su cara. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, ellos lo decidieron así. No se agradecieron con Dios. No le honraron a Dios y no hicieron culto para Él, sino que en sus razonamientos se entenebrecieron. Está bien, parte del show, es parte del mundo. ¿Eh? El mundo así se hizo, a lo mejor con 2, 3 piedritas que chocaron, luego se hizo el mundo. ¿Eh? Y luego pues llegaron los changos y poblaron la nación, y hay un montón de changos aquí en el mundo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué los changos siguen siendo changos y no evalúan? No evolucionan. ¿Eh? ¿Por qué usted sigue siendo el mismo engañado de siempre? ¿Por qué? Porque no recibe a Jesucristo. Los changos nacieron para ser changos. Usted no nació para ser chango. Usted nació para ser un hijo de Dios, para sacarlo del error. Fíjese qué ignorancia de decir y compararse de dónde viene de un simio. ¿Qué ignorancia? ¿De dónde cabe tanta ignorancia? En el mundo. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo, el Dios de este mundo, le cegó el entendimiento. Dios nos entregó una mente reprobada. Fíjense la diferencia. Dios nos entrega una mente reprobada. El Dios de este mundo le cegó el entendimiento. Porque ya sabía que venía la luz al mundo, pero ellos fueron cegados por el Dios de este siglo. Ahorita lo vamos a ver. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Vamos a ver en qué lo cambiaron. No dice que en animal primeramente. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sí la está captando? ¿De quién son las imágenes que hacen de María? De un hombre corrupto, ¿verdad? ¿De qué son las imágenes del Cristo que tienen ahí todo triste y apagado? De hombre corrupto, ¿verdad? ¿De quién son las imágenes de San Juditas Tadeo? De un hombre corrupto, ¿verdad? San Martín de Porres, San Martín Caballero, un niño de Atocha o lo que sea, cualquier santo. ¿De qué imagen es? De hombre corrupto. ¿Sí? Voy a leerlo otra vez, quizás el Señor les resplandezca la luz. Dice, y cambiaron la gloria de Dios. Cuando dice cambiaron la gloria de Dios, o sea, no le glorificaron a Él como es, en espíritu y en verdad, sino que se hicieron figuras y dijeron, tú eres nuestro Dios. Así como hizo el pueblo de Israel en su tiempo, y hicieron un becerro y le dice, tú eres el Dios que nos sacó de Egipto. Mentira del diablo. Y el mundo así está en general. Yo sé que el diablo se está retorciendo ahorita, pero ya está terminado, ya está juzgado él. Él ya está esperando el juicio nada más. Ya juzgado ha sido. Cuando vino Jesucristo, yo te se lo voy a demostrar. Entonces cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y luego viene para los demás. Agarren los católicos primero. El nombre corruptible, eso es para ustedes. Y luego después de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Verdad? Agarren su parte, no dejen pasar eso y se avienten a los cuadrúpedos y reptiles, ¿verdad? No, agárrenlo primerito, o sea, lo dejó para usted. No lo dejó para nadie más, así es que no venga con pretextos. No me digan, no, es que decía que porque hacían imágenes de animales y de aves y de peces. Sí, es cierto. Pero primeramente te dice, hicieron imagen de hombre corrupto. O sea, un hombre de esta tierra, creación mía, dice Dios. Él no merece la gloria. La gloria es mía, dice el Señor. Entonces, Dios está irado con las naciones. ¿Y qué hizo? Por lo cual también Dios los entregó. Dios, note, Dios con D grande. Y cuando dice Dios con D grande es Dios todopoderoso. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Cómo están todos los idólatras? ¿No están inmundos? ¿No están llenos de pecado, de mentira, de robo, de
de alcoholismo, de hechicería, de todo eso, no van a consultar a los muertos con los adivinos. Y son católicos. Los mismos adivinos tienen santos ahí. Son del diablo. Así es. Señor lo reprende en esta hora. Y la sangre de Jesucristo nos cubra. Entonces, Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso vino de Dios, mis hermanos. En otro tiempo yo quizás pensé que también estaba hablando del Dios de este mundo, pero no, aquí dice claramente Dios, porque no le dieron la gloria a Dios. Dios se airó contra las naciones. ¿Y por qué hay homosexuales y por qué hay lesbianas? Dios se airó contra las naciones y Dios les dio esa mente reprobada. Pero hay esperanza todavía si usted recibe a Jesucristo. Ese fue un castigo de Dios. No cree que es una bendición, y es que Dios así nos hizo, hay que amarlos, hay que demostrar el amor de Dios. Quiere demostrar el amor de Dios. Entonces ame a Jesucristo y búsquele, entregue su vida a Él. Y Él cambiará tu corazón. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por eso lo hicieron, te lo estoy explicando, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. En pocas palabras les dice ahí, yo soy el único merecedor, yo los hice a ustedes, y no me honraron, sino que honraron a otras criaturas, pues yo los entrego a esa mente reprobada. A ver si de veras ustedes tienen la razón. Ahí háganse garra solos. ¿Sí? Es verdad, Dios es justo. Gloria a su nombre. Por esto Dios los entregó. Dice con dedo grande su palabra, su Biblia. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, es el pago de ustedes por haberse querido pasar de listos, quitándome la gloria a mí y dándose a las criaturas que yo mismo hice, al hombre que yo formé a mi imagen. Ustedes lo hacen a semejanza de hombre, un Dios. Y dicen, este es tu Dios. Este es tu Dios que te ha crucificado, que murió por ti. ¿No es así? Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Y por eso siguen igual, y lo vuelvo a repetir. Por eso Pedro les decía, yo no me canso de decirles lo mismo, aunque ya lo sepan ustedes, yo se los vuelvo a decir, para que no se extravíen. Y dice, y no voy a dejar de decírselos hasta que mientras esté en este cuerpo, o sea, mientras yo viva, se los voy a decir. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, oiga, ellos no quisieron tener a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Quién los entregó? Dios. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ay, Dios es malo. ¿Y no los malos fueron nosotros primero? Nosotros somos malos. Dios es bueno. Dios merecía que lo honráramos del principio. Dios merecía que le diéramos la gloria a Dios en espíritu y en verdad. No utilizando imágenes ni nada de eso. Porque las imágenes, claramente ya los he dicho, no cambian a nadie, porque no son dioses. La palabra me dice que son solamente material, obra de manos de artífice. Y dice claramente que en un pasaje, que a la verdad se ven bonitos, pero no tienen poder en ellos, ni tienen respiración. Aunque lo pongas bien chapeteados, bien bonitos y todo, ¿verdad? No. Son material. Son material. Y tú estás reprobado en tu mente pensando que Él es el que te hace milagros. Y dice, los entregó a hacer cosas que no convienen, ¿verdad? El 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia,
homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo eso tienen los idólatras. Le guste al diablo o no le guste a mis amigos o no les guste, le guste a mis hermanos o no les guste, todo esto, algo de esto tienen los que tienen el anatema, que dice la palabra de Isaías. Todo eso tienen. Y la iglesia o las religiones no te van a cambiar, no te van a dar una vida nueva. Te van a dar nomás atole con el dedo. Te van a decir que te llevan al paraíso. Te van a decir que tu familia puede pagar por ti. Te van a decir que los muertos pueden regresar. Te van a decir que tú les puedes cumplir sus gustos y darles hasta su alcoholito de vez en cuando. Mentira del diablo. Yo no sé dónde sacaron eso. Los muertos no regresan. Y otra cosa que he visto también, o que he escuchado, es que tengo un ángel del cielo que era mi familia, pero ahora me cuida desde allá. Los muertos no cuidan a nadie. Los muertos están bien muertos. No tienen poder para hacer nada. No pueden salir ni entrar. Nosotros no podemos entrar al reino de los muertos, ni los muertos pueden regresar al reino de los vivos. Es imposible. Así es que yo no sé de dónde sacaron esa sarta de mentiras que se vuelven un ángel y que te cuida desde el cielo. Mentiras del diablo, que no te engañen. No es bíblico, con toda seguridad se los digo. Entonces, necios, todavía no se acaba, todavía hay más. Gloria a Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oiga, qué terrible. Ya casi terminamos, ahora sí. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios con D minúscula, es lo que les quería decir, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ya eran incrédulos. ¿Por qué? Porque no le dieron la gloria a Dios, sino a las cosas que fueron hechas por Dios. Ya eran incrédulos. Bueno, pues todavía los vino y los remató el Dios de este siglo, o sea, Satanás. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. No necesitas ninguna otra imagen, ni siquiera de Cristo. Solamente tienes que creer que Él vino a este mundo, que Él salvó a todo aquel que cree y sigue salvando. Hay muchos que ya durmieron en Cristo, aunque Él no ha venido, pero están en un lugar tranquilo y esperando solamente la venida del Señor para ser transformados. Increíble para muchos, pero es cierto. En San Juan capítulo 12, verso 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Jesucristo vino y murió, ató al enemigo. Dice claramente en su palabra, no puede venir un hombre y saquear su casa si antes no ata al hombre fuerte. El hombre fuerte era Satanás. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él le ató. Con la muerte en la cruz, Él venció al mundo sin necesidad de violencia. Venció al diablo y a toda su artillería de demonios. Y no solamente eso, sino que nos dio potestad, cuando toda potestad se le ha sido dada a Él. En San Juan 16:11 dice algo parecido. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién vino a juzgarlo? Jesucristo. Él ya lo juzgó, ya está sentenciado, ya nomás está esperando. Él ciertamente tiene movimiento aquí, pero ya su juicio ya está.
Tiene movimiento todavía porque Dios se lo ha permitido para probarnos a cada uno de nosotros. Dios es malo en ninguna manera. Dios hace las cosas perfectas. Tú no te puedes perfeccionar si no tienes pruebas. Yo no me puedo perfeccionar si no tengo tentaciones. Pero Dios es bueno para liberarnos. Por eso es necesario que estemos siempre al lado del ganador. Si usted sabe ya, sabiendo esto, que ya ha sido juzgado, que ya está esperando nomás su condena, ¿para qué está de su lado? De su lado están las religiones, de su lado están todos los hechiceros, los fornicarios, todos los brujos, que tienen idolatría también, porque tienen a sus santos. Oye, ¿a qué te basas para eso? Yo también fui idólatra. Yo también fui y consulté a esas brujas que están unos ramazos, ¿verdad? Y están unas limpias, que por cierto te limpian el dinero nomás. Que te dan un trapazo así con un huevo, ¿verdad? Y que no sé qué. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Entonces, a mí no me pueden venir a cuentear. Yo lo vi con mis propios ojos, miré que ellos tienen santos. Tienen ídolos. Los mismos que están ahí en la iglesia católica están ahí en la brujería. Los mismos que te leen el zodiaco tienen esos santos también. Y son del diablo. Se llama anatema. ¿Quieres seguir viviendo y esperando la ira de Dios? Por eso el tema dice, tú no querrás eso. Tú no querrás ver la ira de Dios. Porque el que vea la ira de Dios va a padecer y va a llorar como mujercita. El más valiente va a llorar. Apocalipsis, ya termino con esto. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos, oh cielos. ¿Por qué nos vamos a alegrar? Porque Jesucristo ha vencido al mundo. Entonces, como Jesucristo ya venció el mundo, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero hay un problema. Dice, pero hay de los moradores de la tierra y del mar. Hay de ellos. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que ya está sentenciado. Él sabe que ya no más falta que venga el Rey de Reyes y lo agarre con todo y chivas y lo aviente al lago de fuego. ¿Y saben quién es el que va a estrenar el lago de fuego? El falso profeta y el anticristo. Esos dos que son ayudantes de la serpiente, del dragón, que es Satanás. Señor lo reprenda. Esos van a estrenar el lago de fuego y el segundo va a ser él. Y hay unos terceros. Y siento decirlo que los terceros van a ser aquellos que no se encontraron escritos en el libro de la vida, también fueron lanzados al lago de fuego, que arde con azufre por los siglos de los siglos. Entonces es por la eternidad. Tú no quieres estar en la ira de Dios. No, tú no quieres ver la ira de Dios. Yo no quiero ver la ira de Dios. Así es que, decía un hermano, yo prefiero que se espanten, pero que se salven. Y no que vivan ahí todos confiados y se vayan al infierno y se topen allá con que, pensando que es una pesadilla. No, Señor, va a ser real. Va a ser real. Asustes ahorita. Por eso dice, regocijaos con temblor. Temblaos. Pero sálvense. Sálvense. Hay salvación. Todavía mientras haya todavía los aleluyas, mientras haya todavía el Espíritu Santo sobre la tierra, que es lo que está deteniendo a la bestia y al falso profeta, es el Espíritu Santo. Pero cuando el Señor venga con voz de mando, con trompeta de Dios, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado, los que estemos viviendo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Quieres tú volar con el Señor? Entonces acerquémonos a Cristo. Los que estamos en el Señor, limpiémonos más. Los que estén ahí medios, un pie afuera, un pie adentro, si quieren síganle, porque así no van. Si tienen un pie adentro y un pie afuera, esos son tibios, y los tibios no van. Y los que estén fríos,
hay misericordia de Dios. Y Dios quiere salvarte. Los fríos se le nombra precisamente a todos los que están fuera de los caminos del Señor Jesucristo. Todos aquellos idólatras, borrachos, mujereros, todo lo que sea, todo lo malo, no se preocupe. Preocúpese si no se recibe el Señor Jesucristo. Por eso sí preocúpese. Pero no se preocupe por el pecado, porque si tus pecados fueran rojos, vendrán a ser como blanca lana si vienes a Cristo Jesús. Ven a Cristo y el Señor hará lo demás. Bendito es su nombre. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo compartimos, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas reciba vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuérdese lo que dice claramente en Lucas, el que vosotros oye. Lucas 10:16, el que vosotros oye, a mí me oye. ¿Tú no quieres escucharme a mí? No quieres escuchar a Dios. ¿Tú no me crees a mí? Tú no le crees a Dios. Porque las palabras que yo digo no son mías. Son escritas en la Biblia y son palabra de Dios por obra del Espíritu Santo. Lo creas o lo dejas de creer. Es Dios hablando a nosotros y yo tomo mi parte, toma la que te corresponde también. Y si el Señor no ha venido antes, si todavía tiene misericordia de nosotros, estaremos nuevamente la próxima semana. Porque siempre hay que vivir como si fuera el día último. ¿Qué quiere decir esto? Vivir siempre en santidad para Dios, buscando servir a Dios en toda cosa buena. Dios les bendiga y hasta la próxima. Aleluya.